Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola Adam, buena tarde, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias igualmente, saludos. La situación de la violencia en nuestro país parece que sigue igual, o incluso semanas donde las cifras del homicidio doloso, que es uno de los que impacta más en estas mediciones, pues se dispara. Y vivimos en una situación en la que, según también las mismas encuestas de INEGI, la percepción de inseguridad aumenta en el país. ¿Lo ves así también? Fíjate que desafortunadamente el tema de incremento, la reducción de la denuncia, ya de la confianza de las y los mexicanos en ir y presentar una denuncia al Ministerio Público o en reportarle a su policía local, y salvo algunas excepciones, pues la mayoría de los estados están dando una cosa que se como el subregistro de delitos, digamos. También por eso se explica la percepción de inseguridad tan alta, ¿no? Porque hay gente con mucho temor, también hay gente que está siendo víctimas y que como no se denuncia, la policía no sé el panorama completo, y hay mucho miedo en el territorio porque se sabe que la incidencia es alta, aunque el reporte aparentemente no sea tan alto, ¿no? Sí, y ahora, la denuncia sigue siendo entonces esta situación en la que estemos viendo una cifra oculta de lo que realmente esté pasando. Así es, una cifra alta, una cifra negra, pues. Sí. Sí, parece que estamos teniendo ahí problemas con la comunicación, pero sí, nos decía Miguel Garza que la falta de denuncia está provocando que exista una cifra oculta, una cifra negra, donde pues estamos ante una situación donde no tenemos la realidad de lo que realmente está pasando con esta cifra negra, con esta cifra oculta. Miguel, creo que ya te recuperamos en la comunicación. Sí, decía yo, del nivel del subregistro de la cifra negra depende, sí, para algunos delitos, y encontrando delitos, por ejemplo, como robo a las personas caminando en la calle, que se calcula a lo mejor que hay un reporte, pero de cada 100 casos, 90, 100 casos, entonces es muy grande el tamaño de información que la policía no tiene. A lo mejor en el secuestro se calcula que 1 de cada 20, a lo mejor en robo a casa habitación 1 de cada 50 robos, y así cambia porque dependiendo del delito pues no se presenta la denuncia. Pero además, bueno, la gente tendrá que presentar la denuncia, pero siempre y cuando aumente la capacidad de respuesta de los gobiernos, tanto que la policía responda en poco tiempo y de manera pues efectiva, y que el Ministerio Público pues investigue, inicie carpetas y no revictimice a las personas que se presentan al fin a hacer su denuncia y son tratados a veces por más mal, y por eso también ya prefieren no denunciar, ¿no? ¿Crees que estamos cayendo en una situación nuevamente de apatía de fiscalías, de ministerios públicos para no investigar? Se dificulta porque incluso ya hay hasta represalias de los delincuentes en contra de ministerios públicos, incluso de jueces. Sí, digo, más también, ¿sabes? Algo, están rebasadas las fiscalías, también eso hay que pues hay que reconocerlo. Si hoy las personas se fueran todas juntas al Ministerio Público, sería prácticamente imposible para la instancia investigadora pues lograr
sacar todas esas investigaciones por el número tan limitado de recursos, tanto de agentes del Ministerio Público investigador como de los policías de investigación que tradicionalmente en el país pues realizan la investigación de la carpeta. A estados donde hay 3,000 carpetas de investigación por policía de investigación, pues hasta otros donde hay 150, 200 carpetas por policía de investigación. Entonces, también ahí pues está un tema que poco avanza en el país, pero que pudiera ser una salida, y es incorporar a las policías preventivas en la investigación criminal, es decir, policías locales, policías municipales y estatales, pues haciendo investigación del delito para desahogar también esas carpetas, ¿no? Y se pudiera empezar por algunos tipos de robo a casa habitación, robo a las personas, robo de vehículos, robo a comercio, en donde los policías uniformados incluso tienen más información que el propio Ministerio Público y las policías investigadoras. Incorporarlos a la investigación y empezar a desahogar carpetas para eficientar la investigación criminal. Eso ya está contemplado en la ley, y a veces la resistencia es de algunas fiscalías que consideran que los policías no tienen preparación para realizar esa tarea. Oye, y se supone que el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo, iba a agilizar los trabajos, iba a desahogar el trabajo en las fiscalías, como que pues no está sucediendo, ¿no? Claro, fíjate que justo algo que estamos viendo es en el nuevo sistema, ya ni tan nuevo, en el sistema acusatorio, bueno, es que el Ministerio Público hace un poco de abuso en algunos lugares con el artículo 140, que permite al Ministerio Público tener la facultad, pues casi que discrecional, de decidir cuándo ejecuta acción penal y cuándo no. Y hay quejas de policías estatales y municipales que realizan casi 8 de cada 10 detenciones son realizadas por policías municipales, por ejemplo. Y entonces ellos, la queja que tienen es pues que la salida rápida con el 140, que esa era una de las ideas de como bien dices, despresurizar el sistema penal y agilizar, hacer investigaciones estratégicas, primero sacar casos estratégicos que el Ministerio Público considera de relevancia, y dejar casos sencillos para que no se ejerza incluso acción penal y buscar otras salidas, o bien iniciar la carpeta y más adelante buscar salidas sin que el caso necesariamente se judicialice y se tenga que tener sanciones penales contra quien comete esos delitos, ¿no? Pero la verdad es que en la práctica pues hay mucho descontento, hay abuso del artículo, del uso de ese artículo. Ahora se argumenta que en muchos casos no se va a ejercer acción penal y la víctima queda muy enojada. Luego también las salidas alternas ni siquiera son tan usadas como se debería usar en el sistema, y más bien la capacidad técnica para judicializar los casos deja mucho que desear. Entonces el pretexto es, no, es que no judicializamos tanto porque así es el sistema, pero en realidad también es por la falta de capacidad de las fiscalías para hacer acusación y para litigar en tribunales. Veremos en lo que resta de la administración una disminución en homicidios dolosos, en violencia en el país, o se mantendrá de acuerdo a cómo se va comportando esta estadística. Fíjate que en homicidio doloso está un poco difícil predecir lo que va a pasar, porque el decremento que se ha presentado, es decir, la disminución ha sido muy poca, o sea, sí ha disminuido, se ha mantenido más bien estable, ha disminuido un poquito y se ha mantenido estable. Eso pudiera seguir hasta 2-3 años más. Sin embargo, la estadística criminal es también de tener picos y también tener declives en la misma dinámica, ¿no? Ahora estuvo la pandemia, eso influyó, se empiezan a normalizar muchas actividades, entonces pues podría subir un poco o podría mantenerse. Mi estimación es que difícilmente va a bajar más de lo que ya bajó, o en esa misma proporción bajará, pero es muy probable que incluso sí se presente un repunte. Híjole, pues bueno, delitos como huachicol, delitos como secuestro,
¿Qué comportamiento están teniendo según las cifras? El huachicol se contuvo bastante bien al inicio de la administración, empezó a regresar la presencia de esa actividad criminal y también tienen un nivel de subregistro alto, es decir, no sabemos bien, al parecer creció otras actividades criminales y no solo la distribución de droga y el huachicol, es decir, como que la criminalidad organizada está haciendo un catálogo más grande de delitos, trata de personas, tráfico de migrantes, lavado de dinero, blanqueo de capitales, extorsión. La extorsión está creciendo de una manera preocupante. Ese, para que veas, ese es un delito que desafortunadamente creo que ni se ha sabido cómo entrarle, a qué estructura, a qué parte de la estructura criminal atacar, y entonces lo que ocurre es, otra vez hay una cifra negra de ese delito muy, muy alta, ¿no? Se sientan comerciantes, por ejemplo, en la Ciudad de México se sientan comerciantes y representantes empresariales con la policía de la ciudad, y ellos traen unos datos y los comerciantes traen otros datos, y parece que fueran dos realidades, ¿no? La realidad del comercio, que está siendo extorsionado en gran número y en colonias donde no se daba, en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en la zona centro, y la autoridad tiene muy pocos reportes. Y entonces, en parte es por eso, ¿no? El muy bajo nivel de denuncia, que ahí no está fácil denunciar porque ha habido represalias y se cumplen, ¿no? Entonces, pues tienen mucho miedo. Entonces, bueno, la extorsión ese es un ejemplo de un delito que podría tener todavía más tiempo estando en alta incidencia. Pues Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, muchas gracias, como siempre, por estos minutos con Mega Noticias MX. Gracias por la invitación, saludos a ti y a tu auditorio, un abrazo.